Ahí está. Listo, chicos. Pero antes de hablar de Mesopotamia propiamente, tenemos que hablar sobre qué es el esclavismo. Ya tenemos que ver en qué periodo se dio esto, en la llamada Edad de los Metales. Así que primero vemos qué es el esclavismo, luego qué es la Edad de los Metales, y luego ya entramos a Mesopotamia. Muy bien. Entonces, iniciamos, ¿ya? Colocamos como título esclavismo y Mesopotamia. Ahí está. Miren, acá hay una imagen muy bonita de una ciudad mesopotámica. A ver si la reconocen. Es la ciudad más importante que existió en Mesopotamia. ¿Ya? Acá a un costado pueden ver, por aquí a un costado, pueden ver lo que se le ha llamado, lo que se le ha llamado los jardines colgantes. Los jardines colgantes de, pues por acá está lo que en la Biblia llamaron la Torre de Babel. La Torre de Babel. De Babel. ¿Qué suena esa palabra? Correcto, Marcelo Amaya, correcto. Así es, la ciudad que aparece en pantalla es la ciudad más importante de Mesopotamia. Se llama Babilonia. Babilonia. Así es, que va a tener grandes reyes como Hammurabi o Nabucodonosor II, a quienes vamos a estudiar pues en un momento. Así es, Ibáñez, ¿no? Esto es Babilonia. Obviamente en la actualidad esto no existe, ¿no? Esto es una, ¿no?, recreación, una reconstrucción, pues, en una imagen nada más, ¿no? Pero así se habría visto, pues, una ciudad como otras, pues, que se hicieron en ese entonces. Estamos hablando, pues, de hace 3.000, 4.000 años atrás. Muy bien, ¿ya? Bonita ciudad, por cierto. Vamos a continuar, entonces. A ver, esclavismo. ¿Qué es esto del esclavismo? O esclavitud, también, ¿no? Fue el segundo modo de producción de la humanidad. A ver, nosotros ya hemos estudiado antes qué es esto de modo de producción. Hemos señalado que un modo de producción es una forma en que la gente se organiza para producir los medios que necesita. O como decían los de la escuela marxista, es la estructura económica de la sociedad. ¿Ya? Muy bien, decíamos que a lo largo de la historia humana se han desarrollado varios modos de producción. ¿Cuál fue el primero? Al cual vimos la semana anterior. ¿Cómo se llamó el primer modo de producción, muchachos? Háganme recordar, por favor. Primitivo. El primitivo, claro, así es. O la comunidad primitiva, correcto, Ibáñez. O el comunismo primitivo, también la han llamado. Así es. De ahí viene el segundo modo de producción, que es el esclavismo. Después vendrá el feudalismo y en nuestro tiempo el capitalismo. ¿Sí? Hemos destacado 4 modos de producción. Así que estamos entrando al estudio del segundo modo de producción. Digo, estamos entrando porque tenemos que ver a varias sociedades, a varias culturas esclavistas. Tenemos que hablar hoy sobre Mesopotamia, la próxima sobre Egipto, después sobre China, India, después sobre Grecia, sobre Roma, ¿ya? Y sobre estas grandes culturas esclavistas, Grecia y Roma, nos vamos a tomar, pues, 2 semanas para cada uno de esos temas. Así que tenemos un mes, ya casi 2 meses, estudiando el esclavismo, ¿ya? O la edad antigua, como le podemos llamar también a esta época. Muy bien, entonces ya sabemos qué es el esclavismo. Falta colocar sus características para que nos quede claro qué es esto. Estoy señalando que el esclavismo se desarrolló fundamentalmente durante la Edad Antigua.
durante la Edad Antigua. ¿Y qué es la Edad Antigua, muchachos? La Edad Antigua es el periodo que empezó con la invención de la escritura hacia el 3400, 3500 antes de Cristo, hasta la caída de Roma en el año 476 después de Cristo. ¿Ya? Entonces estos 5000 años corresponden, perdón, 4000 años corresponden a la Edad Antigua. Durante esta Edad Antigua se desarrollaron pueblos esclavistas, civilizaciones esclavistas, como las que hemos mencionado, ¿ya? Desde Mesopotamia hasta Roma. Y claro, hay otros pueblos que tal vez no vamos a estudiar, pero que también existieron, ¿no? Y que lo vamos a mencionar, sí, de manera indirecta. De manera indirecta hablaremos de los fenicios, hablaremos de los persas, ajá. Hoy mencionaré a los hititas, ¿ya? A los medos, ¿sí? Otros pueblos esclavistas, que no haremos una clase para ellos, pero pues sí vamos a relacionarlo con los temas a estudiar. Entonces el esclavismo se desarrolló fuertemente en la Edad Antigua. La esclavitud se desarrolló con todas sus características en la Edad Antigua. Pero esto no significa que cuando terminó la Edad Antigua, en el año 476, el esclavismo desapareció, el esclavismo terminó. No, el esclavismo siguió existiendo. Claro, después de la Edad Antigua viene la Edad Media, de allí la moderna, de ahí la contemporánea. El esclavismo va a seguir existiendo en estos periodos, inclusive hasta la edad contemporánea. Así es, ¿ya? Y no solo pues en Mesopotamia o en Asia, en Europa, sino en el mundo. Sabemos que el esclavismo inclusive existió en el Perú. Los españoles trajeron la esclavitud aquí. Y el esclavismo desapareció en nuestro país tardíamente, siglo XIX, abolido por el presidente Ramón Castilla. Pues entonces la esclavitud se ha mantenido a lo largo del tiempo, pero con todas sus características se desarrolló en la Edad Antigua. ¿Ya? Después ya será un esclavismo, pues digamos, decadente, o los rezagos del esclavismo, ¿ya? Porque ya en otros tiempos, como la Edad Media, ya va a existir otro modo de producción que le llamaremos el feudalismo. Muy bien. Ahora, puede que no utilicemos el término de edad antigua, sino el de edad de los metales. Y está bien, correcto. Ya el esclavismo se desarrolló durante la edad de los metales. Antes de la edad de los metales existió una edad de piedra, pero el hombre, más o menos hacia el cuarto milenio antes de Cristo, hacia este tiempo, 3500 antes de Cristo, el hombre dejó la piedra, dejó de utilizar la piedra para crear sus armas. Ahora va a utilizar metales. Utilizará el bronce, el hierro, muy bien, y esto coincide con el desarrollo del esclavismo, porque con las espadas de bronce, con las lanzas, ¿ya?, de hierro, etcétera, le harán la guerra los pueblos a otros y esclavizarán a los derrotados. Así que este esclavismo se desarrolló en la Edad Antigua, ¿ya?, o en la Edad de los Metales. Estos periodos coinciden, ¿ya? Entonces, cuando yo hable de la Edad Antigua, o la Antigüedad, o la Edad de los Metales, o la época del esclavismo, estoy hablando pues de la misma época, del mismo tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, por acá coloqué una imagen de unos esclavos. Esta imagen la saqué de una película. ¿Tal vez viste esta película? Ben-Hur, una que en Semana Santa pasan bastante. No sé si dieron esta Semana Santa. Ahí está, Ben-Hur. En este caso, estamos viendo esclavos encadenados a un barco para que remen y remen, y así el barco pueda moverse, y ellos puedan transportar, puedan hacer la guerra a los romanos que tenían esclavizados a estos hombres. Alguien dirá, profe, pero el hombre que está allí no es negrito, es blanco.
¿Los esclavos no eran negritos? Pues no necesariamente. En esta edad antigua, pues cualquiera podía ser esclavo, de cualquier raza, ¿no? De cualquier lugar, ¿no? De cualquier continente. Si tu pueblo caía esclavizado, o a ti individualmente te han esclavizado por alguna razón, tal vez cometiste un delito, no pagaste una deuda, o tu padre era esclavo y tú naciste esclavo, entonces eres esclavo. No importaba en ese tiempo, pues, el color de tu piel, ¿ya? Importaba que eres un prisionero de guerra y te han esclavizado, ¿no? Ya la esclavitud de los africanos es algo posterior. Ya en tiempos de la Edad Moderna, cuando los europeos entran al continente africano, pues ya para ese tiempo de la Edad Moderna, la esclavitud se va a restringir a la población africana, a la población negra, ¿ya? Pero en este tiempo, no, ¿ya? Podría ser que el esclavo sea rubio de ojos azules y era esclavo, ¿no? Y más bien el amo de piel oscura, ¿no? Podría darse. Características del esclavismo, ¿ya? Y esto hay que compararlo con las características de la comunidad primitiva. A ver, veamos, ¿ya? La policía. A ver, muy bien. Una base del esclavismo es la propiedad privada. Claro, esta gente se convierte en propiedad privada de su amo, cosa que no ocurría pues en tiempo de la comunidad primitiva. Allí no había propiedad privada, decíamos. ¿Qué ocurría en la comunidad primitiva? Existía una propiedad que hemos llamado colectiva. Colectiva. ¿Ya? Ahora hay propiedad privada de los medios de producción. Entonces, cuando surgió la propiedad privada, dijimos, empezaron las diferencias sociales, surgieron las clases sociales. Y los que van a estar arriba, pues tendrán el control, serán los esclavistas, y los que van a estar abajo se convertirán en esclavos, si es que son derrotados en una guerra o son castigados de alguna manera. ¿Ya? Entonces la propiedad privada es lo que diferencia al esclavismo de la comunidad primitiva que estudiamos la semana pasada. Otra característica que es igualitaria. No hay igualdad, ¿no? Ahora hay clases sociales. Hay una minoría que tiene grandes propiedades y domina, y hay una mayoría, pues, que va a ser esclavizada. Otra característica del esclavismo es su contradicción principal. A diferencia de la comunidad primitiva, en que la contradicción era del hombre contra la naturaleza, ahora no. Ahora el hombre ya está ejerciendo cierto dominio sobre la naturaleza, ya que tiene una cultura más avanzada que en tiempos primitivos. Ahora la contradicción principal es entre hombres, entre seres humanos. En este caso, entre esclavos que quieren liberarse de esa condición y esclavistas que quieren mantenerlos en la condición de esclavos. Y para eso los esclavistas se van a valer, van a utilizar leyes, van a utilizar la fuerza, ¿no?, de sus soldados, van a utilizar inclusive las ideas de sus sabios, en este tiempo, intelectuales, tan importantes como los filósofos griegos, consideraron que la esclavitud era algo normal, que era algo natural. Consideraron que esto era un orden que los dioses habían establecido, cuando la esclavitud no es algo normal. Me preguntan sobre las mujeres y qué labor tenían cuando eran esclavas. Pues normalmente las mujeres ejercían un servicio doméstico, ¿no? Están en las casas atendiendo pues a las mujeres o a todos los hombres libres, ¿no? Ya también podrían ser dedicadas pues a tareas productivas, ¿no? La textilería, pero en las tareas más rudas, que se requiera mayor fuerza física, como en la agricultura, en la minería, en, ¿ya?, remar, ¿no? ¿Ya? En las galeras, como le llamaron pues en la película, en las galeras, pues requería, ¿no?, mucha fuerza en los brazos,
pues ahí estaban los varones, ¿ya? O bueno, podría ser que a una mujer la condenen a una esclavitud peor, ¿no? Una esclavitud sexual. Eh, ¿Ya? Mejor olvidémonos de eso. Muy bien. Entonces, tenemos esta contradicción, ¿ya? Entre esclavos y esclavistas en esta época. Muy bien. ¿De dónde provenían los esclavos? Hemos señalado que los esclavos provenían principalmente de las guerras. De las guerras. La guerra era la principal fuente de esclavitud. Así que después de una guerra venían pues encadenados cientos o miles de prisioneros, sean pues los varones que sobrevivieron a la guerra, a los que no mataron, porque ¿para qué matarlos si podíamos convertirlos en nuestros esclavos? O en sus ancianos, sus mujeres, sus hijos, ¿no? Pequeños, pues los van a esclavizar, los llevarán a los mercados a venderlos, o puede ser que el Estado asuma el control de los esclavos y el Estado los reparta entre su élite. Así que la guerra fue la principal fuente de esclavitud. Y para poder triunfar necesitaban pues de tecnología. Si seguías en la edad de piedra, pues a la larga ibas a ser esclavizado, ¿no? Tenías que pasar a la edad de bronce, ¿ya? O mejor, a la edad de hierro. ¿Recuerdan la primera clase? Mencionamos que un tal Thomson hizo una periodificación tecnológica. Nos señaló que estos pueblos han pasado por 3 niveles tecnológicos. La edad de piedra, luego la edad de bronce y después la edad de hierro. Correcto. Así que si se enfrentaba pues un pueblo que estaba en la edad de bronce frente a un pueblo que todavía estaba en la edad de piedra, porque no todos los pueblos tuvieron el mismo desarrollo al mismo tiempo, ¿no? Pues los de la edad de piedra van a terminar siendo pues esclavizados ante su derrota por una gente con una tecnología mayor. Pero si luego ese pueblo de bronce se enfrenta a uno de hierro, pues lo más seguro es que sean derrotados y los de hierro dominen. ¿Ya? Los primeros pueblos esclavistas fueron pueblos de la edad de bronce, como los que vamos a ver ahora, el imperio acadio, el imperio babilónico, pero los más grandes pueblos esclavistas fueron pueblos de la edad de hierro, ¿ya? Como los romanos, que son de la edad de hierro, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos a la guerra como fuente de esclavitud, pero también existieron otras fuentes de esclavitud como la deuda, ¿ya? En ese tiempo, y así lo establecían las leyes o las costumbres, que si una persona endeudada no podía cancelar su deuda, pues terminaba siendo esclavo de su acreedor. Así que yo le debo dinero, no puedo pagar, los intereses van avanzando y al final yo termino pagando pues con mi vida, con mi fuerza, ¿no? Convirtiéndome en esclavo. Y si la deuda era grande, no solo yo termino esclavo, ¿ya? Mi esposa, mis hijos, toda mi familia es esclavizada. Una esclavitud por deudas, pues que era algo terrible, por el cual gente pobre terminaba convirtiéndose en esclava al no poder pagar sus deudas. Por eso, esta esclavitud será eliminada tempranamente. ¿Ya? La esclavitud por deudas va a ser abolida y hablaremos, ¿no?, de eso en los diferentes temas. En cambio, la esclavitud, ¿no?, por la guerra, la esclavitud, ¿no?, como algo hereditario, se va a mantener, ¿no?, mucho tiempo. Muy bien. Ahora, los esclavistas pueden ser gente particular, es decir, personas ricas que han comprado esclavos, o puede ser el Estado, el esclavista, el Estado representado por su gobernante, que es el dueño de los esclavos. Así que diferenciamos dos tipos de esclavismo. El esclavismo particularizado o individualizado, en el cual pues el amo es una persona, un individuo en particular, ¿ya? O tenemos también el esclavismo estatal, llamado también masificado, en el cual el propietario de los esclavos es el Estado. El esclavismo estatal o masificado es el más antiguo. Lo vemos acá en Mesopotamia en un momento,
lo vemos en Egipto, ¿ya? El esclavismo particularizado es el esclavismo más desarrollado, el que veremos en Atenas, Grecia o en Roma, ¿ya? Así que los esclavistas podían ser, ¿no?, gente particular o podían ser, pues, el gobierno, el Estado. Y este reparte los esclavos según su conveniencia. Muy bien, los esclavistas eran los dueños de la fuerza de trabajo de los esclavos. Claro, nosotros tenemos pues fuerza de trabajo, ¿no? Que nos permite pues hacer, levantar cosas, ¿no? Hacer diferentes cosas. O bien, cada uno de nosotros somos dueños de nuestra fuerza de trabajo. Y yo decido qué hacer con mis fuerzas, ¿ya? Le ayudo a alguien a hacer tal cosa a cambio de una paga. Pero en este tiempo, los esclavos no eran dueños de su fuerza de trabajo. Los dueños eran sus amos. Así que ellos decidían qué cosa iba a hacer el esclavo, ¿no? Tu esclavo ve, ¿no?, a la mina, tú ve a hacer esto. Ellos se habían apropiado de la fuerza de trabajo de los esclavos y también de la riqueza que ellos generaban. ¿Qué significa esto? Que, bueno, yo si trabajo, pues, como estoy trabajando, me pagan, ¿ya? Esa riqueza que puedo generar, pues, con mi trabajo, es mío, ¿no? Mi propiedad. En cambio, con los esclavos no pasa eso, ¿no? La riqueza que ellos generan con su trabajo es una riqueza apropiada por su amo, por su amo. ¿Ya? Imagínate que un hombre con plata compra 5 esclavos, ¿ya? No para que le sirvan en la casa, sino los pone a trabajar en la mina. Los pone a trabajar en la mina. La mina no es suya. El dueño de la mina le va a pagar a este amo por el trabajo de los esclavos. No le paga al esclavo, sino al amo, porque el amo es el dueño, ¿ya? Es el que se queda con la riqueza que genera el esclavo. La esclavitud, sin embargo, fue un modo de producción improductivo. ¿A qué me refiero con eso? Que el esclavo no tiene ganas de trabajar. ¿Para qué me esfuerzo? Mejor hago lento. Ah, pero si viene el capataz con el látigo, si me está mirando pues el supervisor, ahí apuro, ¿no? Pero si no, ¿para qué me esfuerzo? Si a mí en nada me beneficia mi esfuerzo adicional, ¿ya? Por eso, ¿cómo tenías a los esclavos trabajando, trabajando? Pues a golpes. Estos hombres tienen que remar duro porque hay un capataz que está ahí pues, con un látigo que le va a lanzar pues en la espalda hasta sangrarlo, pero eso no es algo muy productivo, ¿no? Porque no podemos estar golpeando siempre a los esclavos porque luego quedan heridos y ya no pueden trabajar. Y queremos que sigan trabajando. Por eso con el tiempo será reemplazado la esclavitud por el feudalismo, donde los hombres ya no eran esclavos, eran semilibres. Y luego será reemplazado esto por el capitalismo, donde los hombres van a ser ya completamente libres. Estamos hablando de nuestro tiempo. Ah, pero en ese caso tienen que recibir un salario por el trabajo que hagan. Bien, entonces, muchachos, ya son algunas ideas que estamos, ¿no?, transmitiendo sobre lo que fue el esclavismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde empezó el esclavismo? En Mesopotamia, que ahora vamos a revisar. ¿Ya? En Cercano Oriente. Ajá, en esta edad antigua. Muy bien. O también podemos decir que el esclavismo empezó en la edad de los metales. Ahí está. Así que, muchachos, ya nos olvidamos de la edad de piedra que vimos la semana anterior, con el paleolítico, mesolítico, neolítico. Eso ya quedó atrás, porque ahora la piedra va a ser desplazada. Va a ser abandonada la piedra como material para crear armas o herramientas, ya que el hombre va a contar ahora con un material mejor, más duro, más resistente, más adecuado para las armas y también para herramientas, para que, ¿no?, puedan ser más útiles en el labrado de la tierra, por ejemplo. Es mejor un arado de metal que un arado de piedra, ¿no? Creo que es obvio. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Ahora, vamos a colocar una línea del tiempo para colocar a las edades de los metales. En vez de línea de tiempo he colocado esta espada larga, pues entonces tenemos una edad de cobre,
una edad de bronce y una edad de hierro. Tradicionalmente dividimos a la edad de los metales en tres: cobre, bronce y hierro. Sin embargo, actualmente ya no se considera una edad de bronce. Cuando hablamos de edad de los metales, solo consideramos a la edad de bronce, perdón, ya no consideramos al cobre, solo consideramos al bronce y al hierro. ¿Y por qué no al cobre? ¿Qué malo tiene el cobre? A ver, vamos a anotar algunas ideas aquí. A ver, el cobre fue uno de los primeros metales que el hombre conoció, que el hombre comenzó a trabajar. Otros metales eran pues metales preciosos, como el oro o la plata, pero ni el oro ni la plata sirven para hacer herramientas o para hacer armas, porque son muy blandos, entre comillas. Claro, imagínate una espada de oro, pues, ¿ya? No, te servirá como adorno, ¿ya? Pero no para la guerra en sí, porque esa espada se va a doblar cuando la utilices en una guerra, ¿no? Porque estos metales son muy maleables, es cierto, pueden ser doblados con relativa facilidad. Entonces, el hombre, al conocer el oro, la plata, inclusive el cobre, que también es maleable, también es un metal algo blando, ¿ya? Ustedes lo saben porque cuando agarran un cable de electricidad, un cable, no la electricidad misma, ¿no? Agarran el cable, lo pueden doblar, a pesar que es un cable de cobre. Diferente sería pues que sea de acero, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que a pesar que el hombre conocía el cobre, ya un metal, pues el hombre siguió utilizando la piedra, porque la piedra le daba pues todavía mayor dureza. Además que es más fácil encontrar la piedra, ¿no? La roca, que el cobre. Es más fácil de trabajar, ya tenían la experiencia a lo largo de la edad de piedra. Entonces, por más que ya conocían el cobre, continuó la edad de piedra, porque la piedra seguía siendo el material más importante para crear herramientas y armas, ¿ya? A pesar que ya conocían este metal. Por eso, no se está considerando actualmente ya a la edad de cobre dentro de la edad de los metales. Entonces, ¿dónde colocamos la edad de cobre? ¿En la edad de piedra? Pero si es un metal. Ah, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos a la edad de piedra, tenemos a la edad de los metales, y a la edad de cobre lo metemos en medio, como una transición de la edad de piedra a la edad de los metales. Claro, porque durante la edad de cobre se usa de manera simultánea la piedra y el cobre. Así que estamos tanto en una edad de piedra como una edad de los metales. Es una transición, así lo consideramos. ¿Ya? Muy bien, ahí está. En este tiempo nació la metalurgia. Esto es el trabajo de los metales. Hay que convertir los minerales en metal, hay que trabajarlos. Y también la orfebrería, que consiste pues en hacer adornos con estos metales, sobre todo metales preciosos. ¿Ya? Así que el trabajo con los metales. ¿A cuál sí consideramos una verdadera edad de los metales? A la edad de bronce. ¿Y por qué? A ver, anotemos por aquí lo siguiente. El bronce fue inventado por los sumerios, y los sumerios son un pueblo de Mesopotamia. ¿Ya? En un ratito vamos a estudiar a Mesopotamia y ahí vamos a colocar a los sumerios. El bronce fue inventado por ellos. ¿Qué, profe? El bronce se inventa, no se halla, no se extrae. Pues lo que pasa es que el bronce no es algo que encuentres en la naturaleza, así como bronce. Lo que encuentras es cobre y estaño, dos metales. Lo que hicieron los sumerios es unir estas dos cosas, ¿ya? Crear una aleación que llamamos bronce. 90% cobre, 10% estaño, y así crearon el bronce. Y el bronce va a ser más duro, ¿ya? Más duro que el cobre. Así que este material va a ser ahora, pues, utilizado para crear el arado, ¿sí? Para crear espadas,
ya puntas para lanzas, puntas para flechas, escudos, armaduras, por su resistencia. Entonces el hombre dijo, el bronce, muy bien, me quedo con el bronce. Y la piedra queda atrás. La piedra fue abandonada. Entonces fue el bronce lo que permitió que dejáramos atrás la piedra. Con el bronce terminó la edad de piedra. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Y el cobre, bueno, el cobre será también muy demandado, pero para crear a partir del cobre y estaño, crear el bronce. ¿Ya? Claro, esto requería de una metalurgia más avanzada, de más calor para derretir esto y poder unir el cobre y el estaño y poder pues crear espadas y todo lo demás. La metalurgia va desarrollándose en la edad de los metales. Los herreros pues se hicieron importantes. Muy bien, esto coincide con las ciudades. Las primeras ciudades, como ya vimos antes, aparecieron en el Neolítico, pero en el Neolítico habían unas pocas ciudades. En cambio ahora, en la Edad de Bronce, se multiplican las ciudades. En Mesopotamia, en Egipto, ¿no? En Europa, en todos lados. ¿Ya? Gran parte de la población va a dejar el campo, ¿ya? Y ahora va a vivir, pues, en ciudades. ¿Ya? Aquellos que se van a dedicar, pues, al comercio, a producir artesanías, ¿no? Los herreros, los sacerdotes, los gobernantes, van a estar en las ciudades. Y afuera de las ciudades, en el campo, pues seguirán, ¿no? Los agricultores, los pastores, o los que van al río, ¿no? A pescar. Pero la ciudad, pues, va a ser ahora, pues, el núcleo, ya es el centro de la vida. Muy bien, entonces cuando esto pasa, cuando dejamos la vida simplemente en el campo a una vida en ciudades, estamos hablando de qué? De la revolución urbana, de la revolución urbana, ¿ya? Que se dio en la Edad de Bronce, ¿ya? Muchas ciudades entonces ahora van a aparecer en este tiempo, ¿ya? La vida urbana sigue, pues hasta el día de hoy seguimos, la gran mayoría de gente en el mundo, vivimos en ciudades. Esta es la revolución urbana, empezó en la Edad de Bronce. Muy bien, listo. El Estado ya existe en este tiempo. Claro, si existe la propiedad privada, existen las clases sociales. Y si existen las clases sociales, existe el Estado, que es una organización en el cual la clase dominante pues va a crear un aparato de poder para controlar a la clase baja. Surge el Estado. Y el primer Estado fue el de tipo teocrático, que San Marcos nos preguntó. El Estado teocrático es aquel en el que el poder es ejercido por los sacerdotes, por una casta sacerdotal, como dio como clave la Universidad de San Marcos. Eso pasó en el Perú también. Recuerda pues a Caral, a Chavín, pues esto también pasa en el Viejo Mundo, ¿ya? En Mesopotamia, en Egipto, etcétera. Con el tiempo, el Estado se vuelve militarista, porque necesitan más territorios, más recursos, ejércitos, jefes militares, esclavos. Muy bien, con la teocracia hay pocos esclavos. Con el Estado militarista es que el esclavismo se desarrolla. Y para eso necesitaban pues el bronce, después el hierro. En la edad de bronce nació la escritura, ¿ya? Nació la escritura. En Mesopotamia se inventó la primera forma de escritura. Y con la escritura ya podemos hablar de civilizaciones. No cualquier pueblo es considerado una civilización, sino aquellos que tienen diferentes elementos que evidencien su desarrollo económico, social, político y cultural. Pues uno de esos elementos es la escritura. Tienen que tener escritura para llamarles civilizaciones. Es lo que se acepta en historia universal. Universal, ¿no? Porque en historia del Perú, tu profesor te dirá que para llamar civilización a un pueblo del Perú, se le pide que tengan cerámica. ¿Ya? Acá también cerámica, pero más, acá pedimos más, pedimos escritura. Muy bien, con el tiempo, otro metal va a ser trabajado, el hierro, muchachos. Los hititas, ¿ya?
que vivían donde hoy está el país de Turquía, en un mapa luego vamos a ubicarlos, ellos son los que empezaron a trabajar el hierro. Con ellos empezó la edad de hierro. Ya San Marcos nos ha preguntado años atrás, pues, sobre quiénes empezaron la industria del hierro. Los hititas. Y con eso sacaron ventaja, ¿ya? Los hititas conquistaron esa ciudad que vimos al inicio, Babilonia. Conquistaron Babilonia aprovechando su tecnología en base al hierro. Y Babilonia estaba todavía en la edad de bronce. Muy bien, los pueblos en adelante van a utilizar el hierro y así podrán crear pues imperios más grandes, con más esclavos. Muy bien, en la edad de hierro es cuando se desarrollan las más grandes civilizaciones o los más grandes imperios esclavistas, ¿ya? Como pues el imperio persa, el imperio ateniense, el imperio macedónico, el imperio romano. Esos corresponden a la edad de hierro. En cambio, los primeros imperios o las primeras civilizaciones corresponden a la edad de bronce. Los sumerios, el imperio acadio, los primeros egipcios corresponden a esta edad de bronce. ¿Ya? Muy bien, muchachos. La moneda o el dinero también corresponde a la edad de hierro. Vamos a dejar la edad de los metales. Ya, ya hemos visto, ¿no? Algo sobre el esclavismo, sobre la edad de los metales, y ahora tenemos que entrar a Mesopotamia, que es el tema pues principal del día de hoy. ¿Ya? Muy bien, pasemos a Mesopotamia. Bien. Todas las dudas que tengan, muchachos, ya saben, ¿ah? Ya pueden escribir ahí en el chat de manera privada, si desean, ¿no? O pública, o pedir el micrófono, ¿ya? Cualquier duda que tengan de lo que estamos viendo por aquí. Muy bien, entonces vamos a pasar a Mesopotamia ahora. A ver, Mesopotamia es un territorio. ¿Ah? Recuerden eso, ¿ah? Mesopotamia no es el nombre de un pueblo, ¿ya? Mesopotamia es el nombre de un lugar, de una región, de una zona, ¿ya? Muy bien, esa zona es los valles del Tigris y el Éufrates. El Tigris y el Éufrates son dos ríos grandes que se encuentran en Cercano Oriente. Y Cercano Oriente es una parte del continente asiático. ¿Ya? En este mapa, aquí podemos ubicar a Mesopotamia. A ver, vamos a agrandarlo. Ahí está. Como puedes ver, en esta zona hay dos ríos. Está el río Tigris. Ahí está el río Tigris, que desemboca en el Golfo Pérsico. Y está a su costado el río Éufrates, que es más grande. Y también desemboca en el Golfo Pérsico. Ahí están estos ríos, nacen en las montañas de Armenia, por acá al norte, avanzan de norte a sur y los ríos ambos desembocan en el Golfo Pérsico. Muy bien, en los alrededores, desierto, tierras áridas. Estos ríos crean en esta zona un valle. Esta zona, estos valles del Tigris y el Éufrates, es lo que se le ha conocido con el nombre de Mesopotamia. Así se le conoció en el pasado, Mesopotamia. Digo esto porque en la actualidad ya no se le llama Mesopotamia a esta zona. ¿Con qué nombre conocemos este lugar? Pues actualmente hay países acá, hay estados. ¿Qué país ocupa actualmente el territorio que en el pasado fue denominado Mesopotamia? ¿Ah? ¿Qué país? Ahí está anotado, muchachos. A ver, para no complicarnos, la ubicación de, de Mesopotamia y otros lugares que vamos a ver, quisiera observar un mapa más grande, ¿ya? Para ubicarnos mejor. Este mapita de acá, ¿ya? Así que permítanme utilizar este mapa. A ver, pues acá está África, ¿ya? Por acá está Asia, al norte está Europa. Muy bien.
ves un país que se llama Irak, ¿ya? Irak. Muy bien. Entonces, Irak es el nombre actual de este territorio que en el pasado llamamos Mesopotamia. ¿Ya? Por acá pasan los ríos Tigris y Éufrates, acá está el Golfo Pérsico, ¿sí? Muy bien, Irak, ¿ya? Esto ha sido ya pregunta de admisión, pues Mesopotamia actualmente es Irak. No lo confundas con Irán, que está al costado, Irak. Ahora, pero realmente Mesopotamia abarcaba más que Irak. Una parte de Siria, el país que ves acá al costado, también una parte de este país correspondió a Mesopotamia. Y también acá al sur verás un país chiquito que se llama Kuwait. Kuwait, una parte de Kuwait también corresponde a las tierras de Mesopotamia. Así que diríamos que Mesopotamia pues abarca Kuwait, Siria, pero principalmente, y esto no, hay que recordarlo más, Irak. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ve observando pues los mapas, el mapa, los países actuales, porque siempre tenemos que comparar pues no el pasado con el presente. Esa es nuestra tarea. Estudiamos el pasado para entender el presente. Así que ve viendo, ¿no? Los países que actualmente se encuentran por acá. Muy bien, vamos a dejar esto y volvemos donde estábamos. Uh-huh. Muy bien, ahí está. Así que actualmente Mesopotamia es Irak, ¿ya? Un país donde lamentablemente hoy se vive pues una pobreza que ha crecido, una, una situación muy conflictiva porque Irak ha soportado guerras debido al petróleo que en el subsuelo tienen los iraquíes. Estados Unidos invadió Irak varios años, ¿ya? Inclusive surgió el terrorismo, habrás escuchado, de Al Qaeda y después de el Estado Islámico o ISIS. Pues en Irak se desarrollaron estos movimientos radicales. Es una historia muy dura la que se vive actualmente hasta el día de hoy en territorio iraquí. ¿Ya? Pero estamos nosotros estudiando el pasado de Irak. Ya la guerra del Golfo Pérsico, la invasión norteamericana a Irak en el 2003, eso lo veremos ya pues avanzado, ¿no? De curso, ¿no? Y creo que es la última clase, ¿no? Cuando tocamos esta parte. Muy bien. ¿Ya? Sigamos. Yo creo que la Universidad de San Marcos y todas las universidades deberían de preguntar actualidad. Ya, la historia está bien, ¿no? Pero hay que preguntar también actualidad. Y que yo sepa, la única universidad que pide actualidad es la UNI. San Marcos debería pedir también, ¿no? Hay que estar pues informado de lo que pasa en el mundo, ¿no? A ver, ¿qué me mencionan? Pakistán. Bueno, Pakistán está más allá, Irak, Irán, más allá está Pakistán, luego la India. Ya, eso es otro tema ya de Pakistán. Muy bien, muchachos. Ahora, a Mesopotamia podemos dividirla en dos regiones. En dos regiones. La, a ver, veamos el mapita. La zona norte, le podemos llamar la Alta Mesopotamia. También se le ha conocido como Asiria a la zona norte, porque allí vivían los asirios. Ahí están sus ciudades, Nínive, Asur. Muy bien, a la parte sur de Mesopotamia le podemos llamar la Baja Mesopotamia. También se le ha llamado Caldea a esta zona sur, ya que aquí encontramos a Babilonia y a los babilónicos se les ha conocido como los caldeos. ¿Está bien? Entonces, si Caldea es el sur y Asiria es el norte, ¿con qué otro nombre le podemos llamar a Mesopotamia? Con el nombre de
Caldeo-Asiria, que puede que venga así en una pregunta de examen de admisión. Caldeo-Asiria, ¿qué es eso? ¿Dónde queda Caldeo? Ah, es el territorio mesopotámico. ¿Ya? Así es, ellos llamaban así, Caldea, Asiria. Fueron los griegos que visitaron esta zona, los griegos que le han puesto nombre pues a casi todo, los griegos, este lugar lo conocieron y los griegos le llamaron Mesopotamia a esta zona. ¿Qué significa Mesopotamia? Pues Mesopotamia significa, meso es algo que está en medio, ¿sí? Como mesolítico, que está en medio del paleo y el neolítico, meso, y potamia, que viene de pótamos, que significa ríos, ríos, como estos animales de ríos llamados hipopótamos. Entonces podemos traducir el término Mesopotamia como tierra entre ríos, país entre ríos, región entre ríos. Esto de Mesopotamia no es un nombre que los mismos habitantes de acá le hayan dado, es un nombre que los griegos pusieron a esta zona. ¿Ya? Los griegos pusieron Mesopotamia como nombre a esta zona. Igual que Perú, no es un nombre que hayamos utilizado los peruanos en el pasado. El nombre Perú lo trajeron los españoles de afuera. Aquí la gente no le llamaba Perú a este lugar. Igual, pues, los hombres de Mesopotamia no le llamaban Mesopotamia. Es un término griego. ¿Ya? Ok. Muy bien. Ahí está. Ahí está Mesopotamia. Listo. Todo esto respecto a la ubicación. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la economía y la sociedad. Sobre la economía nos preguntamos, ¿cuál fue la actividad económica más importante? Pues teniendo dos grandes ríos con abundante agua que forman pues valles fértiles, ¿qué podemos decir? Pues que en Mesopotamia la economía fue fundamentalmente agrícola. Agrícola. La mayor parte de esta gente se dedicó a la agricultura. ¿Y qué es lo que van a sembrar ellos? Pues el trigo, la cebada, estos son los cereales que se domesticaron en este lugar. Como vimos la semana anterior, cuando estudiamos al Neolítico, decíamos que el Neolítico empezó en Mesopotamia y Egipto, en una región que tiene una forma como de una media luna. ¿Recuerdan la media luna fértil? Muy bien. Entonces, estos hombres de Mesopotamia iniciaron el Neolítico, ¿ya? Y lo iniciaron, pues, cultivando el trigo y la cebada. El trigo, un alimento, el principal alimento de los pueblos de esta época. Ellos van a moler el trigo, van a tener harina y con la harina van a hacer el pan. El pan, que es un alimento que nos acompaña desde este tiempo, de hace más de 5.000 años, el pan. La cebada también podían molerla, ¿ya? Pero también podían fermentar la cebada, ¿ya? Uy, ya me dio sed ya. Podían fermentarla y crear una bebida. La cerveza, que nació también en Mesopotamia. Tiene tantos años la cerveza acompañándonos. Bueno, a mí no tanto, porque yo soy poco de beber, pero dile a mis compañeros, pues, ok, tenemos una agricultura de cereales. Muy bien. Ahora, ¿en cuál de las dos regiones de Mesopotamia es donde se dio una mayor producción agrícola? ¿En el norte, la alta Mesopotamia, o en el sur, la baja Mesopotamia? ¿En cuál de las dos regiones? A ver, contéstenme, chicos, ustedes, ¿ya? Espero sus respuestas por el chat, mientras todo mi agüita. ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿ya? Gracias, Patiño, ¿ya? Gracias, Sarelli, ¿ya? Gracias, Mayra, Naisha. Correcto, en la Baja Mesopotamia, también llamada Caldea, o en el sur de Mesopotamia. Correcto, chicos.
esa zona, ¿ya? Ahí está. ¿Y por qué? Porque, pues, allí la tierra va a ser más fértil. Y los pueblos ahí van a trabajar, además, la tecnología hidráulica. Es decir, van a construir canales, van a construir diques, represas, para poder aprovechar mejor el agua, ¿ya? Para poder llevar el agua con los canales de regadío a otras tierras, tener más donde cultivar, ¿ya? O poder contener también los ríos porque podían generar tremendas inundaciones. Así que los hombres de Mesopotamia, sobre todo de la Baja Mesopotamia, van a tener un importante desarrollo hidráulico, ¿ya? Esta palabra hay que recordarla, ¿ya? Viene de hidro, que es agua, ¿ya? A Mesopotamia o a los pueblos mesopotámicos se les considera pueblos hidráulicos por el buen manejo del agua que tuvieron para ser tan antiguos, ¿no? Pueblos con 4.000, 5.000, hasta 6.000 años de antigüedad. Igual a los egipcios le llamaremos también un pueblo hidráulico, ¿ya? Igual a los pueblos del Perú, que desde mucho tiempo atrás han construido sus obras, canales, para aprovechar mejor el agua. Muy bien, ahí está, ¿ya? Sigamos. En cambio, la zona norte, Asiria, por ser una zona montañosa, ¿ya? Por tener menos valle, pues va a ser una zona donde la gente se va a dedicar más a la ganadería, a la crianza de ovejas, de cabras, en la zona norte. ¿Ya? Entonces, si les pregunto, ¿cuál fue la actividad económica principal de los asirios, que son los que vivían al norte? Pues diremos la ganadería. En cambio, la actividad económica principal de los pueblos que estaban al sur, de los babilónicos, los sumerios, los acadios, pues la agricultura. Ahora, el comercio también fue una actividad importante, porque como vimos en el mapa, ¿no? Mundi, hace un momento, esta zona está en una zona central, porque en dirección hacia el noroeste está Europa, hacia el sur oeste está África, y hacia el este está todo el resto del enorme continente asiático. Están en medio de 3 continentes. Entenderás que por ahí pasaban comerciantes o gente llevando mercancía de un lugar a otro. Entonces, la gente de Mesopotamia aprovechará esto para también, pues, impulsar el comercio internacional, ¿ya? Mesopotamia era una zona de paso, ¿no? De los productos que iban de Asia a Europa, de Asia a África, ¿no? De Europa a Asia, etcétera. Muy bien, ¿ya? Sigamos. En Mesopotamia existieron diferentes pueblos y estos pueblos tenían una sociedad estratificada. ¿Qué significa esto de estratificada? Es un término que podemos reemplazar como clasista, es decir, que presenta clases sociales. Un estrato social es una clase social. Solo que preferimos hablar de sociedad estratificada para estos pueblos antiguos y hablar de clasismo para ya los pueblos más avanzados en la historia. Eran esclavistas, ¿no? De hecho, el poder estaba en manos, dice, de las familias gobernantes, los sacerdotes, que tuvieron mucho poder en el pasado, porque la teocracia era algo que estaba presente, y también, ¿no? Por las guerras, los jefes militares. La Universidad de San Marcos nos colocó esta imagen en una pregunta de admisión. Esto es un estandarte que se halló en la ciudad de Ur, que es una ciudad del sur de Mesopotamia, una de las principales ciudades de Mesopotamia. En Ur, por ejemplo, vivió Abraham, personaje de la Biblia, al cual deben de conocer, ¿no? Muy bien, entonces, este estandarte se encontró. Y mira, ¿qué ocurre? Que se han colocado 3 niveles de personas, ¿ya? Hay estratos, o sea, no es lo mismo los que están abajo que los que están arriba. ¿Qué están haciendo los que están abajo?
A ver, vamos a agrandarlo un poquito para verlos mejor. Los que están abajo, mira, están transportando cosas, productos, ¿ya? ¿Qué serán? ¿Simplemente comerciantes? Creemos que no. Creemos que esta gente lo que está haciendo es llevar tributos, sus tributos, ¿ya? Tal vez son campesinos que están llevando, pues, partes de cosechas, ¿ya? O los que están arriba son pastores que están llevando a sus animalitos para entregarlos como ofrendas. Ahí está, ¿ves? Están llevando los animales, porque todos van en la misma dirección, ¿ya? Muy bien, ¿y a dónde llegarán ellos? Tal vez lleguen por acá, ¿ya? ¿Quiénes son los que están arriba? Puedes ver que los que están arriba son gente que están bien sentados, ¿ya? El que está aquí, el de mayor tamaño, pues está en un trono, ¿ya? Y toda esta gente está con su copa. Ah, pues son la élite, son la nobleza de este lugar, son la clase dominante. Y hay otros que los están atendiendo, inclusive están tocando para ellos. Entonces, ellos están arriba, por algo los han colocado arriba. Y los que están abajo están llevando sus tributos, campesinos, ¿no? Pastores, para esta gente. Entonces, cuando nos puso esta imagen y nos dio unos datos sobre lo que contenía esta imagen, esta universidad nos preguntó, pues, ¿qué tipo de sociedad es la que está representada en el estandarte de Ur? Lo que está representado es una sociedad de tipo estratificada. Estratificada. Claro, porque vemos los niveles de la sociedad. Los que dominan arriba y los que están dominados abajo. ¿Ya? Muy bien. Pasamos. Y ahora entramos a la historia propiamente de Mesopotamia. Ya tenemos al pueblo civilizado más antiguo de Mesopotamia y del mundo. ¿Cómo le llamamos? Los sumerios. Los sumerios. ¿Ya? Ahí están. Ellos se establecen en Mesopotamia hacia los 3800 antes de Cristo. Redondeando, este pueblo da inicio a la historia mesopotámica hace 6000 años aproximadamente. 6000 años. 4000 antes de Cristo o hace 6000 años, como es lo mismo, ¿no? Ahí están. Entonces, es un pueblo muy antiguo. Es el pueblo civilizado más antiguo de todos, más que los egipcios, más que los chinos, más que los caralinos acá en el Perú, más que los mayas, etcétera. Los sumerios, ¿ya? Ahí están. Fueron la civilización más antigua del mundo. Ahora, para considerarle civilización, ¿qué le pedimos que tengan los sumerios? ¿Qué tienen que tener los sumerios para llamarles civilización? ¿Basta con que tengan agricultura? No. ¿Que construyan ciudades? No basta. ¿Que tengan cerámica? Tampoco es suficiente. ¿Ya que deben de tener? Ya, muy bien chicos, muy bien Pomatay, Tomaila, ¿ya? Patiño. Ah, bueno, todos tienen pobladores, ¿ya? Pero tienen que tener un elemento cultural que represente su grado de desarrollo. En Historia Universal se le pide, correcto, Lesana, perdón, se le pide a estos pueblos, para llamarles civilizaciones, que tengan escritura, ¿ya? Que tengan escritura. Y la escritura más antigua del mundo, pues la crearon los sumerios. Como se ve en esta imagen, tenemos un pedazo de arcilla y en esta arcilla hay marcas. ¿Ves? Estas marcas son la escritura más antigua. Como algunos me han anotado, esto es escritura cuneiforme. Correcto, cuneiforme. Así es, Ibáñez. Ya, muy bien, cuneiforme. Ahí está. Por favor, no me pidan que les traduzca. ¿Ah? No sé leer esta escritura. ¿Ya? Ahí está, la más antigua. Muy bien, entonces tenemos escritura ya. ¿Ya? Por eso los consideramos, ¿no? La primera civilización. Profe, y los jeroglíficos de Egipto también, ¿no? Son muy antiguos los jeroglíficos, pero no tanto como la escritura de los sumerios.
¿ya? Les ganan por unos siglos los sumerios a los demás. Ahí está. Muy bien. Así que estudiemos a los sumerios, ¿ya? ¿Qué cosas crearon? ¿Cómo vivieron? Ellos son la primera civilización de Mesopotamia. ¿Ya? Ellos son mesopotamios, los más antiguos. A ver, los sumerios van a construir en el sur de Mesopotamia, van a construir numerosas ciudades, ¿ya? 5, 10, ¿no? 20, 30 ciudades, van a construir numerosas ciudades. Ahora, pero estas ciudades, a pesar que eran de sumerios, estas ciudades, cada ciudad se convirtió en un reino independiente. Cuando una ciudad es un reino independiente o es un estado propio, independiente, le llamamos ciudades-estado. ¿Ya? Ciudades-estado. ¿De acuerdo? Entonces los sumerios se organizaron en ciudades-estado, es decir, en ciudades con autonomía política. Cada ciudad tenía su propio rey, tenía su propio ejército, sus propias leyes, ¿ya? Tenía sus propias, un dios favorito, ¿no? ¿Ya? Entonces alguien se preguntará, pero entonces, profe, si cada ciudad era independiente, ¿por qué a todas las ciudades le llamamos sumerios? ¿No son pueblos distintos? No. Es que en otras cosas eran iguales. Habían cosas que compartían. Por ejemplo, todos escribían de la misma manera. Compartieron la escritura, ¿ya? Compartieron el idioma, en la lengua sumeria. Compartieron las creencias. Creían en los mismos dioses, solo que cada ciudad tenía un dios favorito, ¿ya? Compartían costumbres. Entonces, culturalmente eran un solo pueblo. Pero a nivel político, cada ciudad tenía su propio gobernante. Cada ciudad tenía su propio gobierno. ¿Está bien? Entonces, hablamos de ciudades-estado. Ajá. Muy bien. A ver, para seguir entendiendo esto, Lima es una ciudad-estado. Lima es una ciudad, pero no es una ciudad-estado, porque Lima no tiene su propio ejército, no tiene su propio presidente. El presidente que tenemos no es el presidente de la República de Lima, sino de la República del Perú. ¿Ya? No tenemos leyes solo para Lima, ¿no? Las leyes son a nivel nacional. Pero, ¿conoces alguna ciudad-estado que exista actualmente? ¿Existen las ciudades-estado actualmente como para entenderla, entender este punto? Estados A Unidos ver, como antes. um, no, no he ido a escucharlo bien, me voy a disculpar. Estados Unidos, creo, antes creo. Estados Unidos, en el pasado. Estados Unidos, pues, en el pasado eran 13 colonias, ¿ya? 13 colonias, pero en cada colonia habían varias ciudades. No, me parece que Estados Unidos no es un ejemplo adecuado. A ver, me están colocando, a ver, Nueva Zelanda, Andorra puede ser, ¿ya? Pero hay una ciudad que es pequeñita, que se encuentra eh, dentro de Italia, pero no pertenece a Italia, sino que esta ciudad es independiente, está bajo el control de la Iglesia Católica. Bueno, podría ser San Marino, pero me estoy refiriendo a el Vaticano, ¿ya? Así es, A el Vaticano. Vaticano. El Vaticano es una ciudad. Ustedes viajan a Roma y visitan el Vaticano es una ciudad nada más, pero una ciudad con su propio gobernante. En el Vaticano no manda el presidente de Italia, sino el Papa, que es el gobernante del Vaticano, el Papa Francisco, ¿no? Actualmente. Es una ciudad-estado el Vaticano, ¿ya? En cambio, Italia no es una ciudad-estado porque Italia es un estado grande que contiene muchas ciudades, ¿ya? Entonces, en el pasado era normal ver ciudades-estado. Actualmente es más difícil, ¿no? Los países son más grandes. Muy bien, los sumerios no se unieron formando un solo gran reino, ¿ya?
Mónaco, claro. Por ejemplo, o, no podemos hablar por eso de un imperio sumerio. No existió un imperio sumerio, no existió un reino sumerio, porque cuando hablamos de un reino o de un imperio, primero tienen que unirse. Las distintas ciudades tienen que unirse, cosa que no hicieron. Muy bien. En estas ciudades había teocracia, ya sabemos. El poder recaía en una casta sacerdotal, en sacerdotes. Y al rey sacerdote se le llama patesi o ensi. Así se le conoce a los gobernantes sumerios. ¿Ya? Igual que en Egipto se le llama faraón al gobernante, en Sumeria se le llama patesi o ensi. No había un ensi, habían 10, 20 ensis, porque había cada uno pues en su ciudad. Muy bien. ¿Cuál es el aporte más importante de los sumerios? La escritura, por supuesto. Ya hemos mencionado, ahí está la escritura cuneiforme, la más antigua. ¿Por qué el nombre cuneiforme? Porque las marcas que ellos dejan en estas tablillas de arcilla son unas marcas que parecen, puedes ver ahí en la imagen, parecen como unos clavos o cuñas. Una cuña es un clavo un clavo con cabeza grande, y eso lo hacen así porque utilizan una punta, como esta punta de madera, que tiene una punta triangular, ¿puedes ver? Entonces ellos dejan un triángulo cuando hunden este palito en la arcilla blanda. Y luego lo inclinan o lo jalan en una dirección y dejan estas marcas que parecen clavos o cuñas. Marcas en forma de cuñas a escritura cuneiforme. ¿Ya? Ellos no tenían papel, entonces van a escribir sobre tablillas de arcilla. ¿Está bien? Ellos, si quieren borrar, pues lo borran. No tienen un borrador, pues simplemente lo borran con su mano y se tapa el hueco que han dejado. Pero si algo escribes y quieres que no se borre, por ejemplo, has escrito un contrato con alguien, has hecho un contrato, ya habían contratos en ese tiempo, ¿cómo haces para que esto no lo puedan borrar y escribir nuevamente? Y decirte, no, mira, hemos acordado tal cosa. Pues la tablilla de arcilla se pone al fuego y la arcilla se quema y se convierte en ladrillo, se endurece y ya no puedes modificar el contenido, tienes que destruirlo, ¿no? Entonces, así utilizaban ellos, a falta de papel, el papel será inventado por los chinos todavía siglos después, van a utilizar tablillas de arcilla como soporte para su escritura. También, por supuesto, podían tallar sobre una roca, pero para cuestiones más prácticas, más rápidas, utilizaban tablillas de arcilla. Fue un primer soporte para la escritura. Esto ya está traducido gracias a un inglés llamado Rawlinson, que logró pues iniciar el desciframiento de la escritura cuneiforme. Otra pregunta es, ¿y por qué se creó la escritura? ¿Qué necesidad tenemos de escritura? Sabemos que hay cosas que tenemos que registrar y necesitamos pues un medio para hacerlo. Ellos también, en la medida que crecían estas ciudades, los gobernantes vieron necesario llevar registros de lo que la gente estaba entregando como ofrendas, como tributos. Llevar un registro de qué gente está entregando sus tributos. Se necesitó entonces de una escritura, ¿ya? Así que fue necesidad del Estado para tener pues un orden en sus registros por el que nació la escritura cuneiforme. Y luego ya la escritura se ha utilizado pues, para otros aspectos, ¿no? Para textos religiosos, para textos literarios, ¿no? Literatura, ¿no? Hacer poemas con esta escritura. Bien, seguimos con los sumerios porque nos han dejado muchas cosas, como el bronce, una aleación de cobre y estaño que ya vimos, hizo que la piedra sea abandonada. Ellos inventaron la rueda, la rueda. Esto les facilitó el poder transportar cosas pesadas o ellos mismos
ya que podían construir en base a la rueda una carreta o un carro, entre comillas, carro, ¿no? Porque no es como el carro de ahora, y poder pues jalar la carreta o con el tiempo, cuando ya tengan caballos, poder pues transportarse de una manera más rápida, ¿no? En cambio, los egipcios en esta misma época, al no conocer la rueda, los egipcios tenían que arrastrar con sogas las rocas, pues por la arena del desierto. En cambio, los sumerios podían hacerlo con ruedas. También inventaron el ladrillo al quemar la arcilla, y con el ladrillo van a poder construir. ¿Cuál es la construcción más destacada, o cuál es el tipo de construcción más destacado pues en Mesopotamia? Pues el sigurat. ¿Ya? Lo que es la pirámide para Egipto es pues el sigurat para Mesopotamia. Toda ciudad mesopotámica tenía un sigurat. ¿Y qué es esto? Un templo piramidal, ¿ya? Como el que aparece en pantalla. Ahí está. Acá tenemos una reconstrucción de cómo fue el sigurat de la ciudad de Urru. Ur es una ciudad sumeria. Está Ur, Uruk, Lagash, Nippur, etcétera, entre las ciudades sumerias. Ur es una de las más importantes. Acá vemos una reconstrucción del sigurat de Ur. Como puedes ver, es un templo de ladrillo. En su interior hay barro, es cierto, pero está cubierto con ladrillo, ¿ya? Que es lo que va a permitir, pues, ¿no? Que resista, que se mantenga la estructura. Ahí está, ¿no? Es de ladrillo, no es de roca. La roca podría ser la base, pero después, pues, utilizan el adobe y el ladrillo en su recubrimiento. Tiene forma piramidal, ya que, como ves, la parte alta es más pequeña que las partes bajas. ¿Sí? Se va ensanchando, ¿no? Ahí está. Tiene varias plataformas, como puedes ver. Se dice que podía tener hasta 7 pisos. Cada piso para una deidad solar, una deidad para un astro, digamos, ¿no? ¿Ya? Para el Sol, la Luna y los 5 planetas que conocieron del sistema solar, aparte de la Tierra, ¿no? Ahí está. Entonces, un sigurat. Tiene escaleras externas, como puedes ver. No cualquiera puede subir por estas escaleras, solo los sacerdotes. ¿Y por qué no? Porque en la parte superior del sigurat, ¿ya? Ellos decían que en esta parte alta vivía el dios de la ciudad. Así que cualquiera no puede llegar hasta ese, ¿no? Hasta este lugar, ¿no? Sino el rey sacerdote, ¿no? Que luego saldrá diciendo, Dios ha dicho esto, ¿ya? Ustedes están entregando pocos tributos, ¿ya? Les exige más. Y la gente, pues, creyente, va a hacer caso, ¿no? Ok, entonces el sigurat es la construcción típica de Mesopotamia. Esta palabra sigurat solo lo voy a usar para Mesopotamia. ¿Ya? Existió en Ur, en Babilonia, en todas las ciudades de Mesopotamia. Muy bien, la Universidad de San Marcos nos preguntó qué funciones tenía el sigurat. Pues vamos a colocar acá varias funciones. Religiosa, porque era un templo para rendir culto a los dioses. Política, porque desde aquí el rey sacerdote gobernaba al resto de la ciudad. Tiene una función administrativa, entonces. Función científica. Los sacerdotes desde este lugar, desde lo alto de estos sigurats, observaban el cielo para adquirir mayores conocimientos astronómicos. Ya no tenían telescopios, pero igual se ponían a observar el cielo desde la zona más alta, que justamente eran los sigurats. Ahí está, tenemos varias funciones como puedes ver. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Los sumerios inventaron la numeración sexagesimal. Utilizando los nudillos de sus manos, ellos van a contar de 60 en 60. Ya utilizaban sus deditos para contar, como los niños lo hacen, ¿no? Con sus dedos van contando. Ahí está. Esta numeración
no es la que predomina actualmente, aunque aún queda. Seguimos contando de 60 y 60, por ejemplo, cuando vemos la hora, que está dividida en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. La numeración que es la que, el sistema de numeración que es el que predomina en nuestro tiempo es la decimal, de 10 en 10, que ellos también utilizaron, pero no era la que más utilizaban. Los egipcios sí utilizaron más esta numeración decimal. Dividieron la circunferencia en 360 grados. Y hasta ahora seguimos haciéndolo. En astronomía, ellos conocieron la existencia de 5 planetas. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, hasta Saturno. Sin telescopio, llegaron a identificar la existencia de estos planetas. Y diferenciarlos, pues, de las estrellas. Llegaron a calcular los eclipses. Así que tuvieron un importante desarrollo astronómico. ¿Ya? Astronómico. Muy bien. Ellos crearon el primer calendario de la historia. El calendario, un calendario de tipo lunar. Digo lunar porque ellos hicieron el calendario basándose en el movimiento de la luna, no en el movimiento del sol. Nuestro calendario es un calendario solar, ya que es un cálculo de ¿no? lo que tarda la Tierra en rodear pues al Sol, ¿no? El año solar de 365 días. Este calendario pues era de tipo lunar, pero es el más antiguo. ¿Ya? También desarrollaron la astrología, que no es lo mismo que la astronomía. La astronomía es una ciencia, la astrología es una creencia. Creer que observando los astros, observando las constelaciones, cuando unían los astros, podían saber el futuro de la gente, de los pueblos. La astrología es una creencia de poder ver el futuro. Crearon el horóscopo estos sumerios. Crearon muchas cosas, como puedes ver, ¿no? Algunas científicas, otras no tanto. La literatura nació en Mesopotamia. Estos sumerios ya dejaron una primera epopeya. Así como conocen ustedes a la Ilíada, una gran epopeya griega, pues ellos crearon la epopeya más antigua, el poema de Gilgamesh. Esto se sabe porque se encontraron tablillas de arcilla donde está narrada la historia de Gilgamesh, que era un semidios que tuvo distintas aventuras, recorrió el mundo buscando la inmortalidad, ya que como era semidios, al tener parte mortal, su destino era la muerte. Así que trata sobre la búsqueda de la inmortalidad, que al final no lo consiguió. Pero en este poema aparecen pues los dioses mesopotámicos, o sea, toda la mitología mesopotámica está representada allí. Inclusive en una parte del poema aparece Utnapishtim, ¿ya? Quien cuenta que él sobrevivió al diluvio que los dioses habían lanzado contra la tierra. El diluvio universal aparece en el poema de Gilgamesh. Y este poema fue escrito mucho antes que la Biblia. Así que ya aparece el diluvio en este poema. Y Utnapishtim sería algo así como el Noé de los mesopotámicos, ya que él tuvo un arca donde pues pudo estar junto con su familia, con su esposa. Acá vemos a Gilgamesh, ¿no? El semidios, ¿no? El heroico personaje que tiene en un brazo a un león. Y acá vemos el arca, es un grabado, pues, donde se representa a Utnapishtim, que es anterior a Noé. Así que ya el arca, el diluvio, se habla en Mesopotamia mucho antes que en la Biblia. Bien, pasó el tiempo y como los sumerios no se unieron, no sumaron fuerzas, fueron conquistados unas tras otras las ciudades sumerias. ¿Quiénes los conquistaron? Los acadios. Los acadios crearon un imperio, el imperio acadio. Le llamamos así acadios
porque su ciudad central se llamó Acat. Acat, ¿ya? Y por eso acadios, ¿ya? Muy bien. Los acadios conquistaron a los sumerios. Uh-huh. El rey de los acadios fue Sargón I, ¿ya? Que aparece representado aquí, con esa barba. Sargón I de Acat. Acat es el nombre de la capital, ¿ya? También llamada Agadé. Entonces, Sargón fue el hombre que logró unir por primera vez Mesopotamia, porque todas las ciudades sumerias ahora están unidas a la fuerza por Sargón I y los acadios que han dominado. ¿Ya? Entonces ahora sí podemos hablar pues de una Mesopotamia unida, ¿ya? Y como los acadios mandaban, le llamamos pues el Imperio Acadio. Ahí está. Muy bien. Fue un imperio de bronce, estaban ellos todavía en la edad de bronce. Muy bien, se murió Sargón, vinieron otros gobernantes, no supieron mantener la autoridad de los acadios, los sumerios se rebelaban, querían su independencia, Acat se debilita y un pueblo extranjero terminó derrotándolo. Los gutis conquistaron Acat. Acat cayó el imperio acadio y los sumerios recuperaron su independencia. Por eso hablamos de un renacimiento sumerio. Volvieron a ser libres los sumerios. Ahí están. ¿Ya? Muy bien. Son independientes otra vez y ahora se alían los sumerios y destaca la ciudad de Ur. La ciudad de Ur. ¿Ya? Muy bien, como la más importante ciudad sumeria. Y en esta ciudad sumeria destacamos al rey Ur-Nammu, quien elaboró un código de leyes. ¿Un código de leyes? Profe, yo creía que el código de Hammurabi era el más antiguo código de leyes. Pues vemos que el código de Ur-Nammu fue más antiguo que el código de Hammurabi que recién vamos a mostrar en pantalla. ¿Ya? Entonces, los sumerios ya tenían leyes que luego Hammurabi tomará en cuenta para crear su propio código. ¿Qué le pasó a estos sumerios? Pues con el tiempo van a quedar dominados por Hammurabi, por Babilonia. ¿Ya? Los gutis eran un pueblo de las montañas del este de Mesopotamia. Ellos aprovecharon la debilidad de los acadios, que tenían que enfrentar a los sumerios rebeldes. Los gutis son el pueblo que destruyó al imperio acadio. Gutis o gutitas también le llaman. Bien, entonces cambiamos y ahora tenemos al imperio babilónico. Como luego va a haber otro imperio babilónico, a este le vamos a llamar el primer imperio babilónico. Ahí está. ¿Ya? ¿Quién creó este imperio? Pues Hammurabi. ¿Ya? El rey de los babilónicos o amorreos, como se les conoció originalmente. Ya cuando fundaron Babilonia, los babilónicos. Ahí está. Ahí está el nombre del rey más importante de Babilonia o de Mesopotamia en general, Hammurabi. Muy bien. Él fue el creador de este imperio, pero además, o es más conocido en la historia por un código de leyes que dejó. Este código es conocido porque se encontró esta piedra, ¿ya? Esta piedra llamada la Estela de Susa, así se le llama a esta roca, y en esta roca observamos en su interior está tallada las leyes de Hammurabi. Las 282 leyes de Hammurabi están talladas en esta piedra. Entonces conocemos el íntegro del código de Hammurabi. Y Hammurabi aparece arriba de la piedra. Ahí está representado Hammurabi. Y al costado, al parecer, es un dios de Babilonia llamado Shamash, por acá está el nombre, Shamash o Shamash, considerado dios de la justicia en Babilonia. ¿Ya? Como un dios es superior a un rey, el dios está sentado.
El rey en este caso está parado, ¿no? Muy bien. La imagen representa que las leyes que están debajo le fueron entregados a Hammurabi por el Dios de la justicia. Por lo tanto, las leyes que están acá son sagradas y escritas en piedra para que no puedan ser pues modificadas. Algo así como los 10 mandamientos, escritas en piedra, y que Yahvé o Jehová le entregó a Moisés, ¿sí? En el monte Sinaí. Igual pues se pone esta historia de que Hammurabi recibió de un dios. ¿Será cierto esto que recibió de un dios? ¿O simplemente Hammurabi lo pone así, lo representa así en la piedra para decirle a la gente, cuidado con violar las leyes? Las leyes son sagradas. Hammurabi, ¿por qué nos condena con pena de muerte a casi todo? Ah, porque son leyes sagradas. Y la pena de muerte, pues, es lo que ha dispuesto Dios, ¿no? Así que para darle, pues, esa fuerza a las leyes, pues, se estableció esto, ¿no? Que el origen de estas leyes estaba en Dios, en un Dios. En sí, nosotros sabemos que estas leyes, Hammurabi las tomó de los sumerios, que ya habían creado hasta códigos legales anteriormente. Ahora, los sumerios tenían un principio, ¿ya? Para evitar que el castigo sea muy superior al daño que cometió un delincuente, los sumerios hablaban de la ley del talión, ¿ya? Es decir, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa ojo por ojo? ¿Ya? Significa, pues, que se me debe de castigar haciéndome el mismo daño que yo he cometido. Al delincuente hay que castigarlo haciéndole lo Lo mismo. que tú me hiciste, yo te lo hago, algo así. Exacto, eso es el ojo por ojo, ¿no? Ya, así es, o diente por diente. Que es un principio, digamos, de justicia, porque se cree, pues, que lo justo es condenar, hacerle lo mismo que esta persona ha hecho. ¿Ya? Así es, ¿no? Como cuando descubrimos, pues, que nos han sido infieles, pues, ojo por ojo, ¿no? La misma moneda te la pagaré, dicen, ¿no? Voy a buscar también a alguien, ¿no? Pues es esa idea de justicia, ¿no? Que existió en la antigüedad, ¿ya? La ley del talión. Cosa que hoy no se aplica. No podemos castigar haciéndole lo mismo a los delincuentes, ¿no? Lo que han hecho. Hoy el criterio es otro, ¿no? Que los derechos humanos, que no se puede, ¿no? Hay una corriente que, claro, sí exige, ¿no? Mayor dureza, ojo por ojo, inclusive, ¿no? Hay países todavía en el mundo, en Asia, en África, que aplican el ojo por ojo. Está en sus leyes, pues nosotros no. Eh, ya ustedes verán, pues, si esto debería aplicarse, ¿no? En la actualidad. Muy bien. Tenemos varias características del código, pero en un momento vamos a leer artículos del código mejor para entenderlo mejor, ¿ya? A ver, por ahora decimos que Hammurabi además colocó al dios Marduk, que era el dios principal de Babilonia, como el dios principal, ¿ya? A ver, el karma. El karma, bueno, el karma, ¿no? La ley de causa-consecuencia, ¿no? A ver, el imperio babilónico va a caer derrotado cuando los hititas los ataquen. Los hititas vivían al norte. Fueron los primeros en trabajar el hierro, dijimos. Estos hititas, que eran un pueblo de origen distinto, eran indoeuropeos, en cambio los babilónicos eran amorreos o semitas. Estos hititas atacaron Babilonia y lograron derrotar a los babilónicos. Una ventaja era que contaban con hierro, con armas de hierro. Y Babilonia estaba en la edad de bronce todavía. Y el hierro es superior al bronce. ¿Ya? Los que han jugado Minecraft, los que han jugado, no sé, hay niveles, ¿no? O cuando veía mis caballeros zodiacos, pues
Saint Seiya, pues también veíamos la armadura diferente, ¿no? Superior a otra. No sé qué hago hablando de esto, pero para ver, ¿no?, la diferencia. Los hititas acabaron con Babilonia. Babilonia no desapareció completamente, pero cayó derrotada y años después los casitas, un pueblo extranjero, al ver la conmoción de ese tiempo, entraron y dominaron Babilonia y quedaron varios siglos gobernando los casitas. ¿Sí? Así se llamaban, casitas, ¿no? Qué raro nombre. A ver, aquí vamos a poner varias leyes del código de Hammurabi para ver sus características. Obviamente no voy a colocar a las 282 leyes. A ver, una de ellas dice, si una persona robó el tesoro del dios, ¿qué entendemos por eso? O sea, si alguien entró al sigurat y se llevó algo del templo, o si robó del palacio, o sea, le robó al rey, ¿qué le pasa? Pena de muerte. No dice si le roba a una persona común sus cositas que tiene. No, si atentas contra la propiedad privada de la élite, sacerdotes, la realeza, allí pena de muerte. Entonces, el código defendió la propiedad privada de la nobleza, de la clase dominante. A ver, si una persona libera a un esclavo del palacio, será muerta. Así que si una persona se apiada de un pobre esclavo que está siendo pues maltratado en el palacio y le ayuda a escapar, huye, pues si descubren, esa persona que ayudó será ejecutada. ¿Qué nos dice esta ley? Que es una ley para mantener el sistema esclavista, una ley esclavista. No dice está prohibido la esclavitud, como decían las constituciones en el pasado, sino pues dice que castigan a aquel que libera al esclavo. Y aquel que captura al esclavo fugitivo y lo trae de regreso, la ley obliga al amo a darle un premio, una recompensa al que trajo de vuelta al esclavo. Leyes esclavistas. Si una casada es sorprendida con otro hombre, se los atará y se los arrojará al agua. No es que los van a bañar por sucios, sino que los van a echar al río Éufrates, atados, o sea, pena de muerte por ahogamiento. ¿Ya? Bueno, van a haber variantes, otros pueblos más adelante, ¿no? Árabes, van a tener penas también duros contra mujeres y contra hombres infieles también, ¿ah? Porque acá dice que al hombre infiel también lo van a matar, al amante, mejor dicho, al amante que se metió con una mujer casada. Así que chicos, ya, cuidado, cuidado. ¿Ya? Esta ley es recontra machista, la que está a continuación. Dice, a ver, si una esposa no ha sido correcta, ¿ya? Ha disipado el patrimonio, o sea, ha derrochado el dinero de su esposo, ha descuidado la atención de su marido, esta mujer será arrojada al agua. Pero no es que la van a bañar, ¿no? Pues el río Éufrates es caudaloso, pues pena de muerte, ¿no? Por no atender al marido. Si un hijo golpeó al padre, se le cortará las manos. ¿Mm? Da cuenta que son leyes bastante rígidas, duras, propio de una sociedad militarista, propio de un imperio como era pues este. Si un hombre libre vació el ojo del hijo de un hombre libre, se le vaciará su ojo. Aquí vemos el ojo por ojo. Si quebró un hueso de un hombre, se le quedará su hueso. Hueso por hueso. ¿No? O sea, podemos decir lo mismo en la ley del talión. Se le debe hacer lo mismo que ha hecho. ¿Ya? Pero mira, si vació el ojo del esclavo de un hombre libre, o si rompió el hueso del esclavo de un hombre libre, no le cortan el ojo ni le rompen el hueso, porque no es lo mismo, consideraban un hombre libre que un esclavo. La condena es que el hombre libre pagará la mitad del precio del esclavo, porque ya no le vale igual pues al amo el esclavo, ya que ahora tiene un ojo menos o tiene un hueso quebrado, ¿no? Vemos que se aplica la ley del talión
cuando se trata de gente de la misma condición social. Si un hombre libre arrancó un diente de otro hombre libre, que es su igual, entonces le arranca un diente, diente por diente, ahí está. Pero si ese otro hombre fuera un esclavo, la pena no es que le arranquen el diente. Muy bien. Lo positivo de esto de la ley del talión es que evita que el castigo sea exagerado. Es decir, tú me rompiste un diente, yo te quito la vida. Tú me rompiste un hueso, yo mato a toda tu familia. Entonces, ahí vemos que la consecuencia es pues muy superior, ¿no? a la causa, ¿no? Eso es lo que se quiso evitar con la ley del talión, ¿ya? Que el castigo sea pues algo equivalente para que haya justicia. Muy bien. Continuamos entonces. Ya ustedes verán pues si esto era lo justo, ¿no? Porque sobre la justicia se puede decir mucho, ¿no? ¿Qué es realmente lo justo? Es algo que se puede debatir, ¿no? El imperio asirio. A ver, hemos señalado que el imperio babilónico cayó. Siglos después se formó el imperio asirio. Ellos son un imperio de la edad de hierro y utilizaron el hierro para todas sus armas, masificaron el uso del hierro. Y con carros de guerra, los asirios lograron crear el imperio más extenso de Mesopotamia, el más grande imperio mesopotámico. Vamos a ver un mapita para darnos cuenta de ello, ¿ya? A ver, utilicemos el mapa que vimos al inicio. A ver, miren, ¿por qué Mesopotamia tiene tres colores aquí? Porque el más pequeño, color zanahoria, algo así, es el imperio acadio, que no era tan grande como vemos. El otro, que está de un color medio azul, ya, un color medio raro, turquesa creo, es el imperio babilónico, que es más grande que el acadio. Pero el imperio asirio, ¿cuál es? Es el que está de color verde, que abarca toda Mesopotamia y más allá, más allá. Inclusive a dónde llegaron, hasta Egipto, conquistaron Egipto. ¿Ya? Entonces el imperio asirio fue el más grande de su tiempo. ¿Ya? Regresemos donde estábamos, imperio asirio, aquí, ahí está. Y para conseguir esta gran expansión utilizaron el terror. Cuentan que llegaban a algún pueblo y mataban a todos, incluidos los niños, y formaban una pirámide de cabezas humanas. Y dejaban pues que la noticia vaya a otros pueblos, quienes temerosos, cuando venían los asirios, no ofrecían resistencia por temor a que les pase lo mismo. Y así los asirios, con mucho miedo, pues, con el terror, lograron tener un imperio enorme. Sargón II fue uno de sus emperadores, construyó el palacio de Corsabaz. Asurbanipal fue el más grande de los emperadores asirios. Con él se alcanzó la máxima expansión. Y él coleccionó tablillas de arcilla en Nínive, que era la capital en ese entonces de Asiria. Esa colección se convirtió en la biblioteca más antigua del mundo. Los palacios y templos asirios estuvieron decorados con esto, con estas esculturas, con cuerpo de león, con alas y con cabeza humana. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama lamasus o toros alados. Ahí está. Una pregunta de la PRE, me parece, de San Marcos, nos preguntaron por esto. ¿Qué eran los lamasos? Pues ellos colocan estas esculturas en las puertas de ingreso a los templos y palacios y creían que eran algo así como dioses protectores, que vivían en ellos espíritus protectores que evitaban que seres malignos puedan ingresar a los templos o palacios. Eran creencias, claro, de ellos. ¿Qué le pasó al poderoso imperio asirio? Pues fue víctima de las rebeliones internas. Los egipcios por un lado, los babilónicos se rebelaron. Y para vencer, los babilónicos se aliaron a un pueblo extranjero, los medos. Ellos derrotaron a los asirios.
Los medos conquistaron Nínive, la capital asiria, y Babilonia recuperó su independencia. Construyó un segundo imperio babilónico o neobabilónico, como le llamamos, que no duró tanto tiempo. Ahí está. Tenemos a Nabucodonosor II, el que consolidó este imperio y embelleció notablemente Babilonia. ¿Cómo lo embellece? Con los jardines colgantes, como se ve en esta imagen. Los jardines colgantes. ¿Ya? También construyendo o reconstruyendo mejor el Sigurat de Marduk, el templo en honor a Marduk, que era muy alto, muy alto. Ahí está en la imagen. Muy bien, Nabucodonosor en su expansión conquistó a los judíos o hebreos y fueron llevados desde Palestina, desde Jerusalén, hacia Babilonia. A esto se le llama el cautiverio judío o el cautiverio hebreo. Y cuando los hebreos estuvieron en Babilonia y vieron construir este alto templo en honor a Marduk, pues crearon una historia que está en la Biblia, el de la Torre de Babel. Así que cuando ya escuchen de la Torre de Babel, pues se está refiriendo al Sigurat de Marduk, a este templo de Babilonia, que Nabucodonosor estaba pues agrandando, ¿no? Muy bien, ¿qué le pasó a este imperio? Pues va a caer ante un nuevo imperio más poderoso que se formó al costado. En el actual Irán se formó el imperio persa y con su emperador Ciro II, pues ellos conquistaron Babilonia. Pero Babilonia, por su belleza, no fue destruida, al contrario, los emperadores persas hasta quisieron gobernar su imperio desde Babilonia. Cuando caen los persas por Alejandro Magno convirtió a Babilonia en la capital de su imperio. Así que Babilonia mantuvo su belleza, fue una ciudad que sobrevivió a pesar que ya el imperio babilónico había caído. Ajá. Como podemos observar en en este corto video que podemos ver de la ciudad de Babilonia, embellecida por Nabucodonosor II. Tenemos allí, espero estén viendo, la puerta de Istar, la puerta de ingreso a Babilonia. Ya, una ciudad pues ¿no? Enorme, imponente, ya, la más bella de su tiempo. Son varias puertas porque hay varias murallas, ya, no hay tiempo, así que vamos a correr. Esto lo pueden encontrar pues en YouTube fácilmente. ¿Ya? ¿Ven esta construcción que tiene jardines en cada piso? Pues, ¿qué cosa crees que es? Los jardines colgantes de Babilonia. ¿Ya? Ahí está, en una vista. Entonces, así habría sido este palacio de Nabucodonosor, donde estos jardines le dieron pues gran belleza. Y vas a ver una construcción, la más alta. La más alta. Por ahí puedes ver la construcción más alta. Pues ese es el Sigurat de Marduk, llamada pues la Torre de Babel en la Biblia. Ahí está. ¿Ya? Ahí está ese segurazo. Bien, ya ustedes siguen viéndolo pues en YouTube, pues más rato, ¿no? Ahí está la Torre de Babel. Ok, y la Gran Babilonia, ¿no? Más allá se ve al río Éufrates, que atraviesa esta gran ciudad, la más importante que tuvo Mesopotamia. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, vamos a finalizar en estos últimos minutitos con las claves de la dirigida. Así parece Perú. ¿Cómo parecerá Perú? A ver, está la teoría que siempre le enviamos, una teoría resumen. Aquí está. A ver, muchachos, ya por tiempo tenemos que apurarnos siempre, ¿no? A ver, no son características del esclavismo. Se dio en la edad de bronce, sí, surgió en la edad de bronce,
presenta estratificación social, sí, clases sociales. El esclavo tenía derechos sociales, el esclavo no tiene derechos. Esto está mal. Es hereditaria la esclavitud, por supuesto. El poder lo tenían únicamente los dueños de tierras. No, no solamente los dueños de tierras, también los sacerdotes, los jefes militares. Entonces, lo que no corresponde son el punto 3 y el punto 5. Marcamos la C. En la 2, ¿qué es teocracia? Nos preguntó San Marcos. ¿Qué es teocracia? ¿Ya? Pues teocracia significa que estuvieron gobernados, correcto, Ibáñez, por una casta sacerdotal, como ocurrió con los sumerios. En la 3, ya le mostré esto, el estandarte de Ur. Y ahí nos explica, ¿no? Que hay una nobleza en la parte superior, en la parte inferior hay campesinos y pastores. ¿Qué tipo de sociedad es esta que existía en Sumeria, Mesopotamia? La clave es correcto, chicos, ¿no? Muy bien, Tomaila, Ibáñez, ¿ya? Correcto. Estratificada, ¿no? Marcamos besito. En la 4, ¿quiénes crearon la rueda? Y se organizaron en ciudades-estado. ¿Quiénes eran ellos? Babilonios. Los... mm, Babilonios. pero los babilonios son después. Desde antes, ya la rueda, ya lo Ellos. tenían Los los sumerios, sumerios. Claro, los primeritos que vimos, los más antiguos de Mesopotamia, son los que crearon la rueda, el ladrillo, y vivieron en ciudades-estado. En cambio, Babilonia creó un imperio. No es lo mismo hablar de ciudades-estado que hablar de un imperio. En un imperio hay unificación. Correcto, correcto, chicos. A ver, en la 5, a ver, los drásticos castigos del Código de Hammurabi, ¿sí? Pena de muerte, que los atan y los echan al río, lo que vimos, corresponden a una sociedad de qué tipo. Una sociedad teocrática, una sociedad de qué tipo creen, ¿no? Si se diera una guerra en estos momentos, las leyes se endurecerían, ¿sí? Habría gente fusilada si traiciona pues a la patria, como dice la Constitución actual. Pero como no hay una guerra, no vemos eso. Entonces, los drásticos castigos es porque Babilonia era una sociedad militarista. En cambio, los sumerios no eran tan duros pues con sus leyes porque eran sociedades más mercantiles, comerciantes, ¿no? Agrícolas, y ellos preferían pues compensar, ¿no? Con riqueza el daño producido. En la 6, ¿cómo cayó el primer imperio babilónico? El primer imperio, el de Hammurabi. ¿Recuerdas estos nombres? Casitas e hititas. Ellos derrotaron Babilonia. ¿Ya? Ellos, ¿ya? Así es, la C, correcto, Ibáñez. En la 7, a ver, acá dice que están los asirios. ¿Y qué están haciendo? Mira, estos soldados están trayendo cabezas decapitadas de enemigos. Este otro sería pues algún soberano, está clavándole la lanza en el ojo de este condenado, ¿no? De este prisionero. Pues, ¿qué es esto? El terror que ellos utilizaron para facilitar sus dominios. Muy bien, sería la C. Buscaron imponer el terror empleando métodos violentos contra los prisioneros. En la 8, a ver, nos mencionan un gobernante de Babilonia que construyó la puerta de Istar, que lo vimos en el video, ¿ya? Reconstruyó el Sigurat de Marduk, la Torre de Babel, y los jardines colgantes. Pues, ¿quién fue ese gobernante? Fue Nabucodonosor segundo, y a su imperio le llamamos el Segundo Imperio Babilónico. En la 9, aporte cultural mesopotámico en la matemática. Matemática, a ver, matemática. La numeración vigesimal. No, vigesimal, no, sexagesimal era, disculpen, la vigesimal no tenía. Es la sexagesimal que aparece en la A. En la A, ¿ya? Por la prisa no confundimos. Y finalmente, el Sigurat, ¿qué función tenía? Preguntó la Universidad de San Marcos. Te dije función religiosa, como templo, función administrativa, función científica, ¿ya? Pues el que reúne más es la A.
es la más adecuada. Listo, chicos. Listos. ¿Ya? Ustedes ya resuelven luego su domiciliaria y después que resuelven, chequean pues, ya, bueno. Listo, muchachos. Entonces, nos quedamos aquí. Nos vemos la próxima semana con la historia de Egipto. Bien, cuídense. Hasta luego, profesor. Cuídense. No, profesor, gracias. Hasta luego, profesor. Nos vemos.